Bueno, muy bien, muy bien. Vamos entonces con la agenda económica que viene muy cargada en el día de hoy, con mucha discusión histórica sobre el petróleo, la Argentina, Irigoyen. No es que quiera agregar, no es para meter púa, ¿verdad? Pero según me contó el historiador y ex titular del Archivo General de la Nación, el querido Emilio Perina, sí, el que lo trajo al general Mosconi como finalmente en su momento al frente de la dirección de yacimientos petrolíferos fiscales, no fue don Hipólito Yrigoyen, sino que fue don Marcelo Torcuato de Alvear, que fue, después lo sucedió justamente, incluso las primeras exploraciones que hubo respecto del tema del petróleo en la Argentina dicen que fueron en la época de Julio Argentino Roca, por un gran ministro de Agricultura que tenía Roca, que se llamaba Wenceslao Escalante, y que buscando agua precisamente hicieron algunas perforaciones y apareció un agua un poquito oscura, ¿verdad? Así que bueno, como para agregar un poquito a esta historia desopilante, donde una vez más, Marcelo, se repite lo que hablábamos temprano, ¿no? Este drama del Estado argentino metiéndose donde tiene que operar el sector privado. Es obvio que los gasoductos y los debe construir el sector privado, a riesgo, como ocurre en todas partes del mundo, y como también ocurrió en la Argentina, cuando la transportadora de gas del sur, cuando la transportadora de gas del norte se hicieron cargo de los gasoductos, y finalmente fue el sector privado, a riesgo, obteniendo concesiones, cobrando, por supuesto, en función de tarifas reales. Bueno, así se construyeron, se ampliaron gasoductos. Es cierto que siempre que se mete el Estado a decidir quiénes son los proveedores, quiénes son los contratistas, y bueno, todo termina como en aquel escándalo hace 17 años del caso Skanska. Nosotros dijimos en este espacio hace un par de semanas que todavía estábamos a tiempo, sí, claro, de evitar efectivamente esta cuestión, porque en el fondo, acá lo que hay que entender, Marcelo, es que cada día que la Argentina se pasa sin un gasoducto desde Vaca Muerta, se pierden 10 millones de dólares, que es en definitiva, bueno, la discusión argentina en todos los frentes, porque obviamente faltan dólares en las reservas, falta gasoil, faltan dólares para hacer frente a los pagos de los particulares con las tarjetas de crédito, y bueno, faltan dólares del mismo modo que falta gasoil. Pero eso es porque el Estado se mete y establece precios máximos. El Estado quiere imponernos a los argentinos que el dólar vale 125 pesos, cuando todo el mundo sabe que vale más que eso. Sí, claro. Posiblemente no tendría que valer 205 o 210, si hubiera un mercado libre, si hubiera, por supuesto, algo de seguridad jurídica, si hubiera cierto equilibrio macroeconómico y si hubiera, por supuesto, algún grado de acuerdo político. Bueno, vos fijate que incluso durante la administración Kirchner, fíjate vos que durante la época de Néstor Kirchner, Alfonso Pratgay con Eduardo Duhalde, después el propio Martín Redrado, ahí no tuvimos problemas con la economía bimonetaria. El problema de la economía bimonetaria lo empezó a tener Cristina a partir del 2011, cuando se le ocurrió poner el cepo cambiario. Y finalmente, Marcelo, nos cansamos de decir, es el cepo el problema, no es 2 kilos de chapa que eventualmente se tienen que importar para fabricar los caños en Argentina. Esto es un tema importante, digamos, en toda esta controversia que ha habido alrededor de la pelea de Matías Culfas con la Cámpora y con Cristina. Primero hay que aclarar que se han estado confundiendo los tantos, digamos, en los WhatsApps, en el famoso off the record del WhatsApp de Culfas, se confunde el espesor de los caños con el diámetro de los caños, ¿verdad? Y después Cristina también vuelve sobre la cuestión alrededor de un tema que también es medio absurdo, porque finalmente los caños para el gasoducto sí se producen en Argentina, y se producen en una fábrica en Valentín Alsina, en el barrio de Carlito Melconian, Marcelo. Ahí se producen los caños. Lo que se importa es la chapa, y toda la vida se importó la chapa, porque hay una cuestión, digamos, de orden técnico y de orden de escala, que esa chapa siempre vino de Brasil, pero obviamente es un factor mínimo
en lo que va a costar este gasoducto. Hay una nota de Santiago Espaltro hoy en El Cronista, él sigue muy bien los temas energéticos, que dicen que bueno, que ya se calcula que este gasoducto va a costar el doble de lo que estaba presupuestado, pero no por la importación de 2 kilos de chapa, sino por lo que va a ser también la obra civil, siempre metido el Estado. Acá va a ser una cosa de loco. En lugar de adjudicar la obra a una empresa, la van a partir por tramos, como para dejar a todo el mundo contento, ¿no? Es como si vos, para construir tu casa o para eventualmente refaccionar un baño, contratás, en lugar de a una empresa constructora, a varias. Claro, Imagínate lo que te puede terminar de costar eso, ¿verdad? Y además el baño te lo van a entregar probablemente para tus nietos, ¿verdad? Sí, claro, sí. Así que bueno, una vez más, Marcelo, este penoso espectáculo del Estado metiéndose donde obviamente tendría que operar el sector privado. Claro, ¿por qué se tiene que meter el Estado? Y porque el sector privado, en las actuales circunstancias en las que está la Argentina, y por supuesto sale corriendo. ¿Qué banco va a financiar un gasoducto? ¿Qué empresa se va a poner a riesgo a construir y operar un gasoducto si no hay tarifa, si se intentan precios máximos completamente fuera de la realidad? Y bueno, del mismo modo que no hay dólares al precio máximo de 125 pesos, porque nadie que no esté obligado va a regalar obviamente sus dólares, y bueno, y tampoco hay gasoil al precio ficticio que el gobierno lo quiere establecer. O fíjate que hablábamos recién con un transportista de mucha experiencia, y el hombre nos decía claramente cuál es el problema. Igual los precios están al dólar blue, el gasoil está al dólar blue, porque para conseguir gasoil hay que pagarlo obviamente al dólar blue, por eso cuesta prácticamente 220, 240 pesos. Por suerte todavía alguna logística existe en la provincia de Buenos Aires, y entonces en los sectores de la zona núcleo algo de gasoil se consigue, y por eso el campo todavía algunos dólares va a seguir aportando, pero la situación, a medida que te vas alejando del puerto de Buenos Aires, es obviamente cada vez más complicada. Claro. Y por supuesto los dólares se acaban no solamente para el gasoil y para la chapa, tampoco va a haber dólares para hacer frente a los pagos que los particulares hacen con las tarjetas de crédito. Ahí lo que se está comentando, Marcelo, que es muy probable que cuando se profundice el cepo, y todo el mundo cree que esto va a ser en las próximas semanas, y bueno, los consumos en dólares con las tarjetas de crédito va a haber que pagarlos al dólar bolsa, al dólar MEP. Esto es, el que tiene una cuenta bancaria en dólares. Claro. Y tiene los dólares en esa cuenta bancaria, que esos dólares se pueden usar libremente, ¿eh? Podés ir al banco, retirar los dólares. Yo he estado en el exterior, he usado la tarjeta Banelco con los dólares que estaban en mi cuentita corriente y nunca tuve ningún problema. Es decir, esos dólares son de las personas, no hay ninguna duda. Ahora, ¿cómo se compran esos dólares? Y bueno, con este sistema delirante del contado con liquidación y del dólar bolsa, que en lugar de ir a una casa de cambio y que hubiera un dólar financiero libre, no, tenés que pasar por el agente de bolsa, comprar el dólar MEP, estacionar los bonos, esperar 2 días. Bueno, en principio lo que se está comentando, Marcelo, insisto, es que los pagos en dólares con las tarjetas de crédito habrá que hacerlo, o habría que hacerlo en el futuro, con la cuenta dólares que cada particular o cada empresa tiene justamente en la Argentina. Así que un escenario, Marcelo... Te hago un agregado que le comentaba esta mañana. Lo escuché, Juan, Marcelo, claro. Hay algunas personas que ya empiezan a tener problemas, gente que viene, que contrata servicios y que, bueno, le rechazan. Y claro, porque el digamos, en definitiva, el banco o la tarjeta de crédito empieza a presumir que todos los dólares que va a tener que poner para hacer frente a los pagos de sus clientes, bueno, no se sabe de dónde van a salir. Hasta ahora, bueno, por supuesto, el público compra los dólares en el Banco Central y después además tiene que pagar el impuesto al dólar y el impuesto país. En definitiva, hoy casi cuesta lo mismo. Hoy es más barato, en definitiva, el dólar blue
que el dólar tarjeta, porque el dólar tarjeta sí, se le agregan todos los impuestos que eso corresponde. Así que un escenario complicado, donde, bueno, el gobierno, por supuesto, quiere seguir aumentando los impuestos, muy controvertido el proyecto que se presentó ayer, con algunas dudas, que tiene que ver con, bueno, se le va a imponer el impuesto especial a las ganancias a las empresas que tengan rentabilidades superiores a 50 millones de dólares, es decir, en el estado de resultados, en el balance, la empresa tiene que mostrar ganancias superiores a 1.000 millones de pesos, que eso es apenas 50 millones de dólares, sin ajuste por inflación además. El gobierno dice que solamente va a afectar al 1% de las empresas argentinas. Yo creo que ese número va a ser bastante mayor, y además, bueno, se quiere cobrar por un margen de ganancias, es decir, aquí lo que se quiere aplicar es una sobretasa de 15 puntos sobre el impuesto a las ganancias a quien haya tenido un margen de ganancia superior al 10%. Es decir, por supuesto, la empresa tiene que haber ganado por lo menos 1.000 millones y se le establece un límite de ganancia, Marcelo. Eso nunca pasó y eso no figura en la Constitución argentina. Es decir, teóricamente el gobierno dice que hasta 10% de margen podés tener. Si tenés un margen superior al 10%, bueno, tenés que pagar una sobretasa del impuesto a las ganancias, Marcelo. Todo para atrás, todo intervenido, y vuelvo a repetir, Marcelo, no es el gasoil, no es la chapa. Sí, señor. Gracias, Willy.